Muy buenas tardes a partir de este momento. Bien, pues vamos a terminar el día de hoy el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a centrar la enseñanza en los versículos 43 al 54 de este capítulo. Y no sé si tengamos por ahí la presentación. Ahí está. Está titulada Milagros y Señales. Realmente es un pasaje donde hay mucha información y es difícil ponerle un título a tanta información, así es que vamos a leerla. Vamos a leer el versículo 43. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. De ahí tomamos nuestro dicho, nadie es profeta en su tierra. No está muy apegado a la Biblia, pero bueno, más o menos. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, de este pasaje podemos tomar al menos 4 puntos para aprender. La primera parte, lo primero que podemos pensar es la honra del profeta. Si el profeta no tiene honra en su propia tierra, entonces esto significa que el profeta merece honra. ¿Y qué tipo de honra merece el profeta? Pues antes que nada hay que definir quiénes son profetas. Primeramente, quien Dios identifique como profeta. Dios es el que da el oficio, da la oficina de profeta. Dios dice quién es el profeta. Y tomé al menos 2 que normalmente no tomamos o no consideramos como profetas, pero Dios los identificó como profetas. Por ejemplo, Abraham. En Génesis 27 dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido. ¿Se acuerdan? Sarita se la habían llevado con el rey, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces el rey de esa tierra se había llevado a Sara, la esposa de ¿quién? El profeta. Había deshonrado al profeta, y si no corregía el rey el problema, iba a morir él y todos de su casa. Entonces a lo mejor no tomamos a veces como Abraham como profeta, pero Dios es el que lo identificó, lo etiquetó como profeta. También a Aarón lo tenemos como sacerdote normalmente, pero en Éxodo 7:1 dice: el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. O sea, lo estaba identificando como quien iba a hablar por Moisés, porque decía Moisés que él no podía hablar por sí mismo, iba a ser profeta su hermano. Ahora, ¿quiénes son profetas? Pues también quien entrega o presenta la palabra general. Dígale a la persona que está junto a usted: general. ¿Y qué es lo que es general? Lo que es para todos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 1:3 dice: vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel. Y tan vino
que fue plasmada y fue escrita en el libro del profeta Ezequiel. También Zacarías. Zacarías 1:1 dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra del Señor al profeta Zacarías. Dios le dio una revelación a los profetas para compartirla con el reino de Israel, pero también está para nosotros, la recibimos nosotros también, lo que nos corresponde, porque es general. También es profeta quien entrega la palabra particular. Ahora contéstele usted, ahora es particular. Y la particular, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado al profeta Agabo? El profeta Agabo está en Hechos 21:10 y 11. Dice: descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, dice el Señor, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿La profecía era para usted? ¿Para quién era? Para Pablo. Era una profecía particular. Ahora lo peor que podemos hacer es ir y amarrarnos cintas y todo, decir: pues dice el Señor así, queriendo hacer lo particular a lo general. Es lo que tenemos que entender cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia. Tenemos que saber qué es particular y qué es general, qué era para Israel anterior y qué es para nosotros ahora. Y es importante que esto era específicamente para Pablo, y se cumplió, ¿verdad? Pablo fue hecho preso de los judíos y fue llevado hasta la misma Roma para predicar a los reyes. Entonces, la profecía de un profeta tiene que cumplirse. Si un profeta dice una profecía y no se cumple, ¿cómo se le llama a ese profeta? Falso profeta. Ahora ya no estamos en las épocas donde los apedreamos, ¿no? A lo mejor habría menos profetas ahora en día. De repente, platicando con pastores, me dicen: hombre, me dio una profecía que soñó morado con verde y no sé qué tanto. ¿Y qué significa? No sé, ahí se la dejo a usted. Pues está suave, pero tiene que haber una explicación, tiene que haber una interpretación de la profecía, ¿de acuerdo? Y es un oficio. Otro que fue profeta particular también fue Pedro. En Hechos 5:1-5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, lo vendió en tanto, pero le quitó un pedazo del precio, también sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, ¿cuánto? La puso como si fuese todo. Ahora, no tenía nada de malo venderlo al 100% y entregar el 80 o el 50 o el 10%, siempre y cuando no dijera que fuese todo. Y Pedro dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, pudiste haber entregado lo que sea, nada más que no mintieras. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, que en cachanilla significa se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quiénes sabían el precio por el cual se había vendido? Ananías y su esposa. Eran las dos personas que sabían, pero el Espíritu Santo le reveló lo oculto a Pedro. Pedro no sabía, Pedro no estaba en la negociación, Pedro humanamente él no sabía nada, pero el Espíritu Santo le reveló lo que estaba oculto. Yo he tenido pláticas con algunos profetas. Muchas veces creemos que son profetas los que nos va a decir lo que va a pasar el año que entra, y esos son. Pero también es profeta el que declara lo que está oculto. Y han venido personas que son profetas y que no son anunciados como profetas, pero el Señor les ha dado el don de profecía y me han dicho: mira, esta persona con la que platicamos tiene este problema, es oculto, pero está así, así. Dije: pues es bien buena gente, ¿cómo vas a tener eso? Y después sale.
porque el Señor lo reveló a esa persona. Es el don de la profecía. Como Pedro, algo que estaba oculto, Dios se lo reveló a Pedro para que se hiciese manifiesto. Y algunos están pensando, por favor, ya no traigan profetas aquí. Ahora, el profeta debe ser recibido por la palabra de Dios que está entregando. Y aquí es donde batallamos a veces. ¿Por qué? Porque somos humanos y decimos, pues lo vamos a recibir porque se viste bien, porque me cae bien, porque es chistoso. O no lo vamos a recibir porque me cae gordito, porque no le va el equipo que yo le voy. Esas son cosas carnales. Lo tenemos que recibir y lo tenemos que analizar por la palabra de Dios. John Bevere, un evangelista, comenta que un día fue a un país de África a hacer unas campañas de evangelísticas y estaba en un estadio que estaba lleno y donde estaban en tras bambalinas, ¿no? Donde estaban preparando los oradores y todo eso. Dice él que estaba asombrado que el presidente estaba ahí, pero el ministro de Educación le estaba trayendo a John los ambigües, le estaba trayendo las botanas, le estaba trayendo el agua, y él les dijo, ¿quién soy yo para que estén haciendo esto conmigo? No es necesario. Y dice que el presidente le dijo, ¿no eres tú el hombre de Dios? ¿No te trajo el Señor? No, pues sí. Ok. No es a ti a que estamos sirviendo al que te envió a través de ti. Entonces dice, bueno, es cierto, yo no vine por mi propia mano, mi propia voluntad, el Señor me envió. Entonces están teniendo las atenciones no conmigo, sino con la persona que me envió. Entonces tenemos que recibir a la persona, no por la persona, sino por la palabra de Dios que nos está dando. Entonces tiene que ser recibida. Tenemos un ejemplo en el rey David y el profeta Natán. Ahora, recordando y poniendo el ambiente en esto, recordemos que David pues había visto a Betsabé, que era esposa de Urías, y pues cometió un pecado con Betsabé, y luego todavía para limpiar el pecado mandó matar al esposo de ella, y nadie sabía nada, pero Dios sí lo vio, y mandó a su profeta Natán, que le dijo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Le dice a David, ¿haciendo qué? Pero nadie lo había visto, todo fue en secreto, pero Dios lo vio y se lo reveló al profeta, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo, o sea, el esposo de Betsabé, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuál fue la reacción de David? ¿Cómo reaccionó? No es cierto. A ver, que me enseñen el video. A ver, yo no estoy. Esto es una conspiración, ¿cómo dicen por ahí? Es un complot, ustedes saben. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionó? Continúa diciendo, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Reconoció, recibió la palabra y respondió de acuerdo. Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera puesto necio? No, yo no soy, yo no fui, yo no hice nada de eso. Hubiera muerto. Dios quiere, no nos trae la profecía, no nos trae la reprensión para avergonzarnos o para hacernos sentir mal. La trae para que nos arrepintamos, para que restablezcamos nuestra relación con el Señor. Para eso es que lo trae. Y por eso damos gracias a Dios, a quien nos dice la verdad, a los profetas. También está Acab, el rey Acab, que era rey de Israel, y el profeta Micaías. Ahora, poniendo también la escena para no leer tantos versículos, Acab y Josafat estaban planeando, Josafat, rey de Judá, estaban planeando atacar a los sirios. Estaban poniéndose de acuerdo si iremos o no iremos. Y Josafat le pregunta al rey Acab, ¿no hay un profeta que nos diga qué es lo que debamos de hacer?
Y ahí es donde empezamos a leer. Y dijo Josafat: ¿hay aún algún profeta del Señor verdadero, un profeta de verdad, por el cual consultemos? Alguien decía que, me platicaba Aurelio, que no sé en dónde, que no fue aquí, pero que estaba una persona profetizando y que dice el Señor, como estuve con Abraham cuando cruzó el Mar Rojo en dos. Y todos se quedaron así, ¿y eso? Perdón, dice el Señor, me equivoqué, era Moisés. Hay que tener cuidado con quien dice, ¿no? El rey tiene que ser de verdad, tiene que ser del Señor el profeta. El rey de Israel, o sea, Acab, respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahvé. ¿Cómo se llamaba? Micaías, hijo de Imla. Mas yo, ¿qué? Lo aborrezco, me cae gordo, no lo soporto, porque nunca me profetiza bien. Decía un muchacho: esta maestra le caigo gordo porque siempre me saca un 5. ¿Y estudias? No. Bueno, pues es reflejo de lo que estás estudiando. Nunca le profetizaba bien, sino solamente mal. Y Josafat, fíjense lo que le dijo el rey, que no estaba tan bien, pero estaba mejor que el rey de Israel. Le contesta: no hable el rey así. ¿Por qué le dijo, por qué lo regañó de rey a rey? Porque estaba deshonrando, estaba hablando mal de un profeta de Dios. Y el rey de Judá entendía que no debemos deshonrar, hablar mal de alguien que presenta la palabra de Dios. Continúa diciendo el pasaje: fueron por Micaías, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas, todos los demás profetas que estaban ahí, que eran falsos, anuncian al rey cosas buenas. ¿Qué le decían? Cosas buenas. Le decían: no, hombre, tú ve contra los sirios, vas a aplastarlos, vas a pisotear, cuernos de hierro, no, hombre, eres lo mejor que hay en el mundo. Dice: pues deberías de hablarles así, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Eso es lo que un verdadero profeta tiene que decir. No más, no menos, no ponerle brillitos ni nada a lo que el Señor está diciendo. Claro, en aquella época los profetas que decían la verdad a un rey malvado, lo mataban al profeta. Tenían cierta inclinación para decirle lo que el rey quería oír, nada más. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y me encanta porque ahí se lee un sarcasmo en la respuesta del profeta. Dice, él le respondió: sube y serás prosperado, y el Señor entregará en mano del rey todo esto. Entonces le dice: pues tú súbete, hombre, tú ve y dale. Pero el rey, ¿cuántos saben que aun cuando estás haciendo lo malo y alguien te dice que está bien, que estás haciendo lo mal, sabes que estás haciendo lo mal? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Aunque digan: no es para tanto ese pecado, es adulterio, pero es con amor. A lo mejor en un momento dices: pues está bien, pero muy adentro dices: pues estoy mal, mano. Es lo que le pasó al rey. Le dijeron lo que él quería escuchar. Y dice el rey: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? O sea, él mismo sabía que le estaba dando por su lado, que le estaba dando el guayabazo. Entonces el profeta le dijo: yo vi, ahora sí la verdad, a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor me dijo: estos no tienen señor, hablando del liderazgo del rey. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Quería escuchar lo que quería escuchar, pero quería que fuese verdad. Y Dios nunca, y déjeme recalco, nunca nos va a dar por nuestro lado. Jamás. Si yo digo negro y Dios dice blanco, Dios no lo va a hacer blanco por mí. Yo soy el que me tengo que cambiar.
Yo soy el que me tengo que alinear. Ahora, el segundo punto que vemos es el problema con los milagros y señales. Aquí, aunque hay milagros y pensaríamos que todos son buenos, hay un problema con ellos. El verdadero propósito de los milagros hechos por Jesús fue identificar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Hizo estas señales para que lo reconocieran y lo reconociéramos como el Cristo. ¿Sí me explico? Tenía que hacerlo para que pudiesen ser llenadas las profecías que hablaban de todo lo que el Cristo iba a hacer y lo pudiéramos identificar. También para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, para acercar a las personas a Dios. ¿Cuántos saben que los problemas a veces nos acercan al Señor? ¿Cuántos saben que la mayoría de los que estamos aquí llegamos al Señor por un problema? Y ahora podemos decir gracias a Dios por ese problema porque conocí al Señor. Pero los milagros no salvan a nadie. Solamente creer en el nombre de Jesús nos hace salvos. Lázaro, el amigo del Señor, murió y el Señor lo resucitó. ¿Pero qué creen? Después volvió a morir. Al hijo del noble, que acabamos de leer en nuestro pasaje, lo sanó de una muerte, de una enfermedad de muerte. ¿Pero qué creen? Después, eventualmente murió. Todos los que estamos aquí, denle un codazo al de al lado, todos. Si no viene pronto el Señor, eventualmente moriremos. Eso y los impuestos son una realidad. Quienes recibieron un milagro de Jesús eventualmente murieron. Quienes hoy en día reciben un milagro de sanidad que no se traduce en salvación o santidad, no tuvo efecto en la eternidad. Ahora, no quisiera decirlo de esa manera, pero lo podemos decir. Fue un milagro desperdiciado para nosotros, porque Dios lo usó para atraernos. Sin embargo, nosotros somos quienes decidimos si llegamos o no. Ahora, la búsqueda de milagros puede retrasar lo que más deseamos, estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos un día quieren llegar a la presencia de Dios? Caminar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, tener su morada celestial, que no haya enfermedad nunca. ¿Cuántos quisieran realmente eso? Levante la mano, porque el Señor lo está viendo. ¿Y por qué ponemos tantas trabas? Me da gripa, ay, oré por mí, porque capaz que me muero. No voy a ser de muerte esta gripa. Ahora, yo no digo que no nos atendamos las enfermedades ni nada de eso, pero simplemente pongamos todo en su justa dimensión. En Filipenses 1:21 dice Pablo que porque para mí el vivir es Cristo. O sea, si vivo es para servir a Jesucristo. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que como, todo lo que hablo es para servir a Jesucristo. Y el morir es una tragedia, es un terror, es dolorosísimo. ¿Cómo identifica la muerte Pablo? Ganancia. ¿No va esto en contra de lo que aún los creyentes modernos estamos pensando? Queremos alargar lo más posible esta agonía que se llama vida. Bueno, cuando estamos todo bien, no, Señor, vuelve hasta que ya me paguen mi empresa para que ya me case. ¿Cuántos jóvenes no quieren que venga el Señor hasta después de que se casen? No levante la mano porque se identifica. Hay una mano levantada por ahí. Dicen, no, que no venga el Señor hasta que me case. Y después de un año que se casaron, que ya venga el Señor, por favor, que ya me lleve. En Apocalipsis 22:20 dice Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, que es Cristo. Y Juan responde, amén, sí, ven Señor Jesús.
Eso debe de ser nuestra forma de ver todos los días, cada día, cuando nos despertamos. Hay gente que dice que soy medio pesimista, pero hay gente que dice, oh, es un día más que vivo. Yo digo en la mañana, es un día menos que vivo. Ya me quemé este cartucho otra vez. No, tiene que ser para servir al Señor. Pero cada día que vivimos es un día que vivimos menos aquí. El problema que tenemos es que los cristianos queremos hacer el cielo en la tierra. Y nunca va a suceder. Esta tierra es un mundo caído, llena de gente caída, no empiece a volver alrededor, diseñado primeramente para ser de bendición, pero ahora lleno de aflicción. Ahora hay días buenos y hay días no tan buenos, pero todos los días deberíamos de estar listos para entregarle cuentas al Señor. No voy a mencionar el nombre porque no me acuerdo del predicador, es del siglo XIX. Estaba en su lecho de muerte con su esposa a un lado, tomando nota porque él quería documentar todo lo que él estaba viendo y sintiendo antes de pasar a la presencia del Señor. Y le dice a su esposa, toma nota, ahora que dejo el mundo de los vivos. Y en eso dice la esposa que hizo una pausa y como que vio una visión, tuvo una revelación que le cambió el semblante y dijo, no, borra eso. Ahora que dejo el mundo de los muertos y entro a la vida eterna. Y en eso expiró. Si somos apegados a la Biblia, realmente todos nos estamos muriendo un día más. Y por eso quienes no conocen de Dios se aferran a esta vida, se aferran a la juventud, se aferran a los buenos momentos. Porque en el momento que morimos, para ese tipo de persona, se acabó la fiesta. Pero al creyente que vive con esperanza de vida eterna, cuando muere, empieza la fiesta. Empiezan las bendiciones eternas. El rey Ezequías, rey de Judá, enfermó una vez. Y ahora Ezequías había hecho las cosas correctas delante del Señor, había guardado los mandamientos, había obedecido al Señor, había hecho todo bien, pero enfermó y mandó llamar al profeta Isaías para que le dijera de qué se trataba esta enfermedad. Y el profeta Isaías le dio palabra del Señor diciendo, esta enfermedad te va a matar, vas a morir de esta enfermedad. Pero antes le había dicho que había hecho las cosas bien. Dice el Señor que hiciste todo bien, que está contento con lo que hice. Ahora, si yo estuviera enfermo y Dios me dijera, Hugo, estoy contento con todo, has obedecido todo, yo diría, ya estoy listo para irme. Pero el rey se puso triste. Dijo, ay, tan joven, apenas tengo 70 años, estoy en la juventud, en la flor de la vida. Dice, pues ni modo, dice el Señor que te vas a morir. Y la Biblia dice que el profeta Isaías se fue y del patio le vino palabra del Señor. Le dijo, no, regresa y dile que le voy a extender la vida. Y ya regresó y le dijo, ¿y cómo sabe? Pues ahí fue lo de detuvo unas horas el tiempo. Y todo, si lo dejáramos ahí, diríamos, pues qué padre, ¿no? O sea, Dios le extendió la vida y pues qué buena onda. Ya era tiempo de morir, ya era tiempo de entregar el equipo, pero quiso vivir más y Dios se lo permitió. El único problema es que salieron 2 errores de ese tiempo extra. Primero que nada, ya cuando se puso bien, recibió a unos mensajeros del reino de Babilonia y cuando los recibió, dice que le enseñó todos los tesoros del templo, todos los tesoros del palacio. E Isaías le preguntó, ¿qué querían estos gentes? Pues querían conocerme y yo les enseñé todos los tesoros. E Isaías le dijo, por cuanto hiciste lo equivocado, todo lo que tú le enseñaste de los tesoros van a ir a dar a Babilonia, junto con la gente. Fue cuando fue llevado el pueblo de Judá hasta Babilonia. Y eso fue en tiempo de compensación. Y también en ese tiempo,
engendró a Manasés, el peor rey que tuvo Judá. Si se hubiese muerto en el momento en que Dios le había dicho, ya hiciste todo bien, vámonos, vente conmigo, no hubiera sido deportado Judá, no hubieran saqueado el templo y no hubiera nacido Manasés. ¿Cuántos saben que es mejor confiar en el plan de Dios que nuestros propios planes? ¿Cuántos saben que Dios es Dios y nosotros no? ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos? Cuando viene una crisis a nuestra vida, humanamente siempre decimos, Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tu ungido, Señor. En lugar de deberíamos decir, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quieres que yo conozca ahora? Y las tragedias de la vida o nos matan o nos acercan más a conocer al Señor más profundamente. El problema de las señales y los milagros es que hemos olvidado la razón por las cuales fueron incluidas en las Santas Escrituras. En Juan 20, 30 y 31 dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que sí están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que reclamen, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos una vida bonita, tengáis vida en su nombre. Los milagros, las señales escritas en las Santas Escrituras fueron puestas ahí para que sepamos quién es Jesús y para que nos lleve a un conocimiento de salvación en Él. No para tener una vida bonita, que la podemos tener, nadie está peleado con eso, pero no debe de ser nuestro principal motivador de estar con el Señor. Lo que nos debe de llevar es conocer al Señor y después hacer su voluntad. Fueron escritas para que creamos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y tengamos salvación. Ahora vamos a ver el versículo que nos habla de cómo deben ser los seguidores de Jesús. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán, las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esas señales seguirán. El problema que tenemos ahora es que los creyentes están siguiendo las señales. En lugar de que las señales nos sigan a nosotros, nosotros estamos, es que vamos a ver este cuate porque hizo señales, hizo cosas, hizo milagros, bien milagroso este cuate. Vamos a verlo. Y vamos con cierto morbo espiritual. Hay personas que no leen su Biblia, no estudian su Biblia, no oran, pero se la pasan viendo videos de predicadores, haciendo una sustitución de Biblia por predicadores de internet. Siguen a predicadores porque hacen señales, pero no comparan lo que dicen con la Biblia. Hay gente que ve el video y dice, no, este me cae bien porque este me hace reír. Este me cae mejor que este otro porque este es muy serio, pero este me hace reír. Este me cae bien porque se viste muy bien. Y este porque tiene un acento medio rarito. Me cae súper. Y empezamos a comparar predicadores con predicadores cuando deberíamos de compararlos con ¿qué? Con la Biblia. ¿Qué está diciendo? Y es de acuerdo a la Biblia o contrario a la Biblia. Ahora, no van a confundirse. Yo escucho predicadores, yo escucho maestros, es cierto, casi todos son en inglés, porque me dan una profundidad, una enseñanza más profunda de la Biblia. Pero la doctrina la tenemos que tener bien clara. ¿Sí me explico? Yo puedo tomarla, esta doctrina me cae bien porque habla de que el pecado no es tan malo, entonces yo tomo esa doctrina, ¿no? Entonces mira qué buena onda. Entonces puedo escuchar otros que me ayuden a entender más la Biblia, que me ayuden a profundizar más en la Biblia,
pero cuidando de toda la doctrina. Ahora, todos los predicadores, incluyendo el que les habla, tenemos nuestra patita donde cojeamos. Yo siempre he dicho que solamente sé que no me estoy equivocando al predicar cuando yo les leo la Biblia. O sea, yo sé que cuando lo leo ahí no hay error. Ya cuando lo interpreto, cuando lo explico, ya puedo equivocarme. Y yo, los que yo estudio, los que yo escucho, sé exactamente cuál es el problema que tiene, porque tengo muchos años de conocerlos, y escucho lo que es bueno, y lo que es de ellos, ni siquiera es malo, a veces nada más es de ellos, lo aparto. A veces son críticas, a veces son otro tipo de cosas, pero lo aparto y me quedo con lo bueno. El problema es que tenemos un pastor. Mi pastor no es los que yo veo en internet o compro libros. Mi pastor es Aurelio Arrache, a quien yo le tengo responsabilidad de entregarle cuentas es a él, porque él es el que vela por mí, no el del internet. El internet no sabe ni que existo yo. Y muchas veces no entregamos cuentas a nadie porque no estamos sujetos a entregar cuentas cuando tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Están muy callados, vamos a seguir adelante. Pero tenemos que tener cuidado. Siguen a predicadores porque hacen señales, pero no comparan lo que dicen con la Biblia. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Levantan la mano los escogidos. Tengan cuidado, porque si no comparan a los profetas con la palabra de Dios, estamos poniéndonos o exponiéndonos a ser engañados. Como dice aquel, dice el profeta, ni creas, haz esto. Pues ahí lo apuntan la cita, ¿no? Para luego revisarla. El creyente debe de estar tan empapado de la palabra de Dios, tan consciente de la doctrina, de la sana doctrina, que en cuanto escucha algo que está fuera de lugar, luego la capta. Dice, eso no es bíblico. Eso va en contra de este pasaje, esto va en contra de... Y ya, no se engañan fácilmente. Pero alguien que no lee la Biblia, alguien que no ora, alguien que no medita en la palabra de Dios, ¿será fácil de engañar? Bien fácil, bien fácil. Los falsos maestros y los falsos profetas generalmente usan la Biblia para darnos por nuestro lado, para hablar a nuestro lado carnal, así como lo hacían los profetas con Acab. Tú eres el mejor rey, jamás, tú puedes. Dios tiene todo para ti. Como lo hacían los profetas del rey Acab. Así los falsos maestros y falsos profetas de hoy en día buscan hacerte sentir bien, que tu pecado no es tan malo, que tú eres el centro del plan de Dios para el universo, que Dios no duerme pensando nada más en cómo hacerte sentir bonito. La verdadera doctrina es que Dios es Dios y nosotros no. Que Dios está para ser servido por nosotros, no nosotros ser servidos por Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, Pablo le dice al joven Timoteo, ¿para qué sirve la Biblia? Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Útil para enseñar, para redarguir, quieren tomarlo como confrontar. ¿Alguien se siente confrontado el día de hoy por la palabra de Dios? Para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra justicia es como Dios dice que se deben de hacer las cosas, no como yo digo que se deban de hacer. Yo digo, mentira es malo, pero yo digo mentiritas blancas nada más. O sea, el Evangelio según San Hugo dice que si son mentiritas blancas no son tan malas. ¿Sí? Eso es mi justicia, pero no es la justicia de Dios. En Dios no hay mentira. A fin de que el hombre de Dios, levante la mano el hombre de Dios. Mujeres, no levanten la mano, no levanten la mano. Sea perfecto, y la palabra perfecto es maduro. Cuando lean en el Nuevo Testamento perfecto, no es que no se equivoque, sino es maduro. Es un hombre que no anda con que, es que está nublado afuera, yo creo que mejor me quedo en la casa.
No, mejor no voy a leer mi Biblia, mejor a que alguien me la lea. Esposa, léeme la Biblia. Enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la escritura, la Biblia, tu Biblia, mi Biblia, es útil para enseñarme. Cuando vamos a leer la Biblia, oramos al Espíritu Santo, oramos al Señor, le decimos: Espíritu Santo, enséñame, confróntame, corrígeme e instrúyeme en tu justicia para que yo la haga también. Con eso debemos de abrir nuestra Biblia, porque a veces la leemos y salimos igual de perdidos que como la empezamos a hablar. Ya leí tu palomita, vámonos. Ya me perdí por aquí. Ok, vamos al tercer punto. La necesidad del oficial del rey. Bien interesante. El rey viajó una distancia aproximada de 10 kilómetros. Cuando vayan a Israel, no digan Capernaum. Si quieren quedar bien con los judíos, digan Cafarnaum, porque así es como ellos lo dicen. No es pez, Cafarnaum. Hasta Caná. Son 10 horas aproximadas a pie. Yo lo hice en autobús, nos tardamos como 2 horas y media, pero según Google, caminando te avientas 10 horas más o menos. Y de esto y se estaba muriendo su hijo, tenía esa gran necesidad. Y de esto podemos aprender varias cosas. Primeramente que nada, este hombre no era judío. Sin embargo, eso no le impidió acercarse a este profeta judío. Mucha gente dice: pues es que yo soy de la religión oficial, entonces yo pues ser aleluya no puedo. Dios no quiere que seas aleluya. Dios no quiere que seas cristiano, quiere que tengas una relación con Él, no una religión, una relación. Entonces, el hombre se acercó a un profeta judío aún sin ser judío. El oficial se puso en una posición de humildad. ¿Al qué? Rogar. Él estaba rogándole a Jesús que descendiese y sanase a su hijo. ¿Cuántas oraciones le decimos al Señor? Señor, tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a hacerlo así, así, así. ¿Estamos rogando o estamos dirigiendo al Señor? ¿Cuántos saben que eso es un error? Dirigir al Señor es rogarle al Señor. La crisis de salud de su hijo le acercó a Jesús. Las crisis, los problemas, si los dejamos como tales, sí, son problemas, pero si se los entregamos al Señor, vamos a salir más maduros, un conocimiento más profundo del Señor, y vamos a salir bendecidos. No le tengamos miedo a las crisis, no le tengamos miedo a los problemas. Vamos a salir fortalecidos en el Señor. Aún sin ver el milagro realizado, el oficial del rey creyó. Dice que el Señor le dijo: tu hijo vive, vete, tu hijo vive. Y él dice: no, pues yo quiero ver, a ver, pues capaz que aquí nomás me dicen ni nada. Dice: creyó la palabra. Tenemos la palabra de Dios revelada. Todos los que estamos aquí, ¿la creemos? ¿O no, hasta que yo vea que mi negocio levante es cuando yo voy a empezar a creer? Creyó sin ver. Y el haber creído la palabra de Dios, de Jesús, produjo la salvación de él y de toda su familia. Y muchos estamos orando porque nuestra familia conozca al Señor. Y no lo van a hacer hasta que nosotros creamos la palabra de Dios. Mucha gente, no de la segunda reunión, no se preocupen, pero hay gente que la lee la Biblia, pero hace exactamente lo contrario. Hablan cosas bíblicas, pero hacen cosas contrarias. Y los familiares y los amigos y los trabajadores, los compañeros de trabajo que lo ven, dicen una palabra muy fea. ¿Cómo se le dice al que dice una cosa y hace otra cosa completamente diferente?
Hipócrita. Porque nada más es una fachada. Nada más es una etiqueta. Yo creo, y guardando toda proporción, que deberíamos de ser más creyentes que cristianos. Porque si somos creyentes, vamos a creerle al Señor y vamos a hacer las cosas que dice el Señor que debemos de hacer. Vamos a comportarnos como dice el Señor que debemos de comportarnos. Ser cristiano está bien, pero muchas veces lo tomamos nada más como una etiqueta, como una calcamonía que le ponemos a nuestro carro. Ya lo cristianicé mi carro, ¿no? Ya le puse. Hay veces que deberíamos mejor quitárselo. ¿Estamos representando al manejar realmente al Señor? Nos cierran y el claxon, luego la manita del claxon, ya tenemos una tonadita, ¿no? Estamos siendo creyentes. Ahora, déjenme les doy un dato interesante. La palabra creyente se repite 17 veces en el Nuevo Testamento y la palabra cristiano 3 veces. Es mejor ser creyente para ser cristiano. Es importante que para los creyentes conocer las promesas de Dios para vivir nuestras vidas sabiendo y viviendo esas verdades todos los días de nuestra vida, no solamente los domingos de 11:30 a 1, sino todos los días. Si viviéramos teniendo las promesas de Dios como parte de nuestra vida diaria, seríamos personas sin preocupaciones y sin estrés. ¿Cuántos sabían eso? Si tú sabes realmente que Dios está en control de tu vida, ¿por qué te preocupas? Cuando vas en el avión, no estás, híjole, nos llevará al aeropuerto indicado. A ver, déjame asomo. No parece como la Ciudad de México eso, no parece como, estaremos volando por donde debemos. ¿Y sabrá volar este cuate? No, pues no te preocupes, sabes volar tú menos, así es que déjalo en paz. Y lo mismo somos nosotros, estamos preocupados. Si le hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos preocupados. ¿Nos irá a llevar a un buen lugar? ¿Nos hará, capaz que nos hacen misioneros en África? No, capaz que. Tenemos que conocer las promesas de Dios y cuando las conocemos, vivimos sin estrés y sin preocupaciones. Por ejemplo, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos quieren un buen fin en su vida? Dios dice, yo te lo voy a dar. A lo mejor no se parece al que tú quieres, porque nunca te voy a dar lo que tú quieras, sino lo que sea lo correcto para ti. Pero cuando tú estás así, dices, bueno, pues yo sé que me va a llevar a un buen lugar. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, del pecado, del mundo que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando tú entregas tu vida al Señor, Dios te va a cambiar tu forma de pensar de tal manera que el pecado que te gustaba antes ya no te va a gustar y puedes huir de él. Mateo 11:28-29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquellos que están de que es que mi familia está mal, es que mi hijo está mal, descansa en el Señor, entrégaselo, dice, entrégale las cargas. Un creyente nunca debería de estar cargado, debe estar ocupado en las cosas del Señor, pero no preocupado. ¿Por qué? Porque el Señor está a cargo de todo. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá algo de lo que os haga falta. Todo. Pero no dice todo lo que se te pegue la gana. No dice que suplirá todos tus deseos. Dice todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que la comida es necesaria? ¿Cuántos saben que la ropa es necesaria? ¿Cuántos saben que los carros últimos modelos son necesarios? No estoy peleado con eso, simplemente tenemos que poner las necesidades de acuerdo a
plan y a la visión de Dios. No tiene nada, no me traigo condenación a los que tengan carro de último modelo. Gloria al Señor por eso. Pero no busquemos a Dios por eso nada más. Busquémoslos por la vida eterna que nos da. Romanos 8, 38, 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente que vive atormentada porque pecaron. Ahora, yo no estoy diciendo que no, pues, haz como cuenta que no hiciste nada, sino si pecamos, confesemos nuestro pecado delante del Señor y recibamos su perdón, su limpieza y a seguir adelante, porque nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, si alguien está cargando una carga que no le corresponde, entréguesela al Señor, ese pecado, confiéselo y Él nos hará caminar ligeramente. En Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz, no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Una chequera bien llena. ¿Cuántos saben que si tienes dinero en el mundo puedes tener cierta paz? Pero Dios no te da esa paz. Dios te da una paz que rebasa todo entendimiento. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que. Es que Rusia se está peleando con Ucrania. ¿Y a ti qué? Es que Donald Trump habló mal de nosotros. ¿Y a nosotros qué? Yo tengo una ciudadanía celestial. Ay, es que el dólar va para arriba. ¿Y eso qué? Dios está en control de todo. Tenemos que ser prudentes, pero no al punto donde nos estemos viviendo aprisionados del temor o del miedo. Juan 16, 33, ay, me lo brinqué, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos quieren esa promesa? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y al mundo decir yo he vencido, dice el Señor, eso que te produce aflicción, eso que te tiene inquieto, eso que te tiene sin dormir, eso que no te deja vivir libremente en el Señor, dice el Señor, yo ya lo vencí eso. No tienes por qué vivir afligido. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos en este salón, Señor. Tú sabes, Señor, nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras necesidades, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra nos edifique, nos aliente, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor. Si tú le diste vida al hijo del oficial del rey, que no te conocía, cuanto más a nosotros que te conocemos, Señor. Si ese oficial pudo creer la palabra de tu Hijo Jesús, cuanto más nosotros la podemos creer, Señor. Padre, que vivamos sabiamente, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de tu palabra, Señor. Que anhelemos hacer lo correcto ante tus ojos, Señor. Que no seamos engañados por nadie, Señor, y mucho menos por nosotros mismos, sino que estemos cimentados, fundamentados en la palabra de Dios. Y que tal sea nuestro conocimiento de tu palabra, Señor, y de ti, que inmediatamente cuando escuchemos algo que no sea de acuerdo a tu palabra, que la podemos identificar y rechazar, Señor. Pero sobre todo, que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar nuestro servicio del Señor. Vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero aquellos que vienen por primera vez, que les pusieron su etiquetita de bienvenidos, y aunque no te hayan puesto etiqueta, pero es la primera vez que vienes, nosotros quisiéramos que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve,
tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, de este pasaje podemos tomar al menos 4 puntos para aprender. La primera parte, lo primero que podemos pensar es la honra del profeta. Si el profeta no tiene honra en su propia tierra, entonces esto significa que el profeta merece honra. ¿Y qué tipo de honra merece el profeta? Pues antes que nada hay que definir quiénes son profetas. Primeramente, quien Dios identifique como profeta. Dios es el que da el oficio, da la oficina de profeta. Dios dice quién es el profeta. Y tomé al menos 2 que normalmente no tomamos o no consideramos como profetas, pero Dios los identificó como profetas. Por ejemplo, Abraham. En Génesis 27 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido. ¿Se acuerdan? Sarita se la habían llevado con el rey, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelve, particular, ahora contéstele usted, ahora es particular. Y la particular, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado al profeta Agabo? El profeta Agabo está en Hechos 21, 10 y 11. Dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, dice el Señor, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿La profecía era para usted? ¿Para quién era? Para Pablo, era una profecía particular. Ahora lo peor que podemos hacer es ir y amarrarnos cintas y todo, y decir, pues dice el Señor así, queriendo hacer lo particular a lo general. Es lo que tenemos que entender cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, tenemos que saber qué es particular y qué es general, qué era para Israel anterior y qué es para nosotros ahora. Y es importante que esto era específicamente para Pablo y se cumplió, ¿verdad? Pablo fue hecho preso de los judíos y fue llevado hasta la misma Roma para predicar a los reyes. Entonces, la profecía de un profeta tiene que cumplirse. Si un profeta dice una profecía y no se cumple, ¿cómo se le llama a ese profeta? Falso profeta. Ahora ya no estamos en las épocas donde los apedreamos, ¿no? A lo mejor habría menos profetas hoy en día. De repente, platicando con pastores, me dicen, hombre, me dio una profecía que soñó morado con verde y no sé qué tanto. Muy buenas tardes a partir de este momento. Bien, pues vamos a terminar el día de hoy el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a centrar la enseñanza en los versículos 43 al 54 de este capítulo. Y no sé si tengamos por ahí la presentación. Ahí está. Está titulada Milagros y Señales. Realmente es un pasaje donde hay mucha información y es difícil ponerle un título a tanta información, así es que vamos a leerla. Vamos a leer el versículo 43. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. De ahí tomamos nuestro dicho, nadie es profeta en su tierra. No está muy apegado a la Biblia, pero bueno, más o menos. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que me hieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces el rey de esa tierra se había llevado a Sara, la esposa de ¿quién? El profeta. Había deshonrado al profeta, y si no corregía el rey el problema, iba a morir él y todos de su casa. Entonces a lo mejor no tomamos a veces como Abraham como profeta, pero Dios es el que lo identificó, lo etiquetó como profeta. También a Aarón lo tenemos como sacerdote normalmente, pero en Éxodo 7:1 dice: el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. O sea, lo estaba identificando como quien iba a hablar por Moisés, porque decía Moisés que él no podía hablar por sí mismo, iba a ser profeta su hermano. Ahora, ¿quiénes son profetas? Pues también quien entrega o presenta la palabra general. Dígale a la persona que está junto a usted: general. ¿Y qué es lo que es general? Lo que es para todos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 1:3 dice: vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, y tan vino que fue plasmada y fue escrita en el libro del profeta Ezequiel. También Zacarías 1:1 dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías. Dios le dio una revelación a los profetas para compartirla con el reino de Israel, pero también está para nosotros, la recibimos nosotros también, lo que nos corresponde, porque es general. También es profeta quien entrega la palabra para. ¿Y qué significa? No sé, ahí se la dejo a usted. Pues está suave, pero tiene que haber una explicación, tiene que haber una interpretación de la profecía, ¿de acuerdo? Y es un oficio. Otro que fue profeta particular también fue Pedro. En Hechos 5:1 al 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, lo vendió en tanto, pero le quitó un pedazo del precio, también sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, ¿cuánto? La puso como si fuese todo. Ahora, no tenía nada de malo venderlo al 100% y entregar el 80 o el 50 o el 10%, siempre y cuando no dijera que fuese todo. Y Pedro dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, pudiste haber entregado lo que sea, nada más que no mintieras. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, que en cachanilla significa se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quiénes sabían el precio por el cual se había vendido? Ananías y su esposa. Eran las dos personas que sabían, pero el Espíritu Santo le reveló lo oculto a Pedro. Pedro no sabía, Pedro no estaba en la negociación, Pedro no entendía